Dios les bendiga. En esta hora continuamos con el libro de Juan, primera epístola de Juan, y hoy estamos en el capítulo 3. Vemos que ha sido de bendición este libro de Juan. Vamos ahí, capítulo 3, versículo 1 dice: Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan ahí se está mostrando una admiración, ¿cierto? Un signo como exclamación, que él dice: mirad, miren, cuál grande, ¿cierto? Es el amor que nos ha dado el Padre. Ha sido demasiado grande, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Bien, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios no es de todos los seres humanos. Todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay otra parte en la Biblia que dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que es un privilegio que solamente los redimidos del Cordero tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y vemos ahí que el Padre nos llama a sus hijos, ¿sí? Ahí dice: y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Y eso está en segunda a los Corintios 6:18. Entonces vemos ahí la manifestación del Padre llamándonos hijos de Dios. Vemos luego que el Hijo también nos dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso está en Hebreos 2:11, ¿sí? El Hijo, o sea, Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Sus hermanos. Y por último vemos también la manifestación del Espíritu Santo llamándonos hijos de Dios, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso está en Romanos 8:16. Entonces vemos que cada miembro de la Trinidad está manifestando a nosotros que somos sus hijos, y se complace Dios en llamarnos hijos de Dios. Se goza Él de reconocernos como sus hijos, sus auténticos hijos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios, ¿sí? Hemos nacido de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Hay algo bueno que Dios nos ha llamado sus hijos. Hay algo que de pronto para nosotros a veces es algo conflictivo, ¿cierto? Que el mundo no nos conoce y nos aborrece. El mundo nos aborrece, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no le conocieron a Él, a Jesús, a Él mismo, que estuvo, que fue luz, que es la verdad, y que anduvo entre nosotros, entre los seres humanos, a Él no le reconocieron. ¿Cómo nosotros pretendemos que a nosotros nos reconozcan? ¿Cierto? El mundo ama lo suyo. Nosotros no somos amados por el mundo. ¿Por qué? Porque si no aman a Jesús, mucho menos nos van a amar a nosotros. Bien, dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bien, entonces aquí el apóstol Juan nos habla, él se sabe que se está refiriendo a quién: amados. ¿Y quiénes son amados de Dios? Usted y yo somos los amados de Dios, amados del Padre. Nos amamos unos a otros. Y dice: somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. En otro tiempo no lo éramos, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahorita somos hijos de Dios. Y dice: aún no se ha manifestado. Y vemos aquí, yo quiero que vamos allá primera a los Corintios capítulo 13 versículo 12, donde dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bien, entonces el apóstol Pablo dice: bueno, así como un espejo, así como cuando yo reflejo mi rostro en un espejo, pero no son como los espejos de ahora. Ahora los espejos tienen una imagen muy nítida, pero en aquel entonces era una imagen muy borrosa, que no podía reflejarse bien el rostro de la persona. El apóstol Pablo dijo: ahora vemos así como por espejo algo, podemos ver algo, pero no vemos ahorita con claridad. Es lo mismo que está diciendo, ¿cierto? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
¿quiénes somos nosotros en realidad? Podemos pensar, bueno, en un futuro, ¿cómo seremos? Ahora en parte conocemos, ¿cierto? En parte conocemos, tenemos esa esperanza, sí, en Él, pero simplemente podemos ver como un atisbo de lo que es la gloria de Dios, de lo que vamos a hacer en Cristo Jesús. Ahorita muchos tal vez nos rechazan, no nos ven como los hijos de Dios que somos, pero en aquel momento dice la Biblia que se va a manifestar lo que realmente somos hijos de Dios. Eso a veces nos cuesta a veces un poco de trabajo eh, entenderlo, la magnitud, la grandeza de lo que somos en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdotes. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, primeramente Él se va a manifestar, ¿cierto? En su venida. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo así? ¿De qué manera vamos a ser semejantes a Él? Bueno, la Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y también dice la Biblia, sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. De esta manera somos semejantes a Él. Tenemos esa semejanza en que Él nos ha purificado, que Él nos ha santificado y Él nos ha perfeccionado. Aún en ese momento no podemos decir ya soy absolutamente santo, ya soy perfecto, aún no, pero esto es un proceso. En el día de Cristo seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste en su venida. Y yo pensaba, meditaba en estos versículos y pensaba en el apóstol Juan, que Juan dice que él vio, que él fue un testigo ocular, que él percibió con sus propios ojos, oídos y aún con sus manos pudo tocar, ¿cierto? A Jesús. Él vio a Dios hecho hombre, a Dios manifestado en carne, lo vio en su parte humana. Cuando Él vino, cuando Él fue testigo, cuando Él contempló todo lo que fue Jesús, todo lo que Él hizo, en su parte humana, Juan lo vivió, Él mismo. Y vemos allá en el libro de Apocalipsis que luego Él revela, Él manifiesta con la visión que tuvo del Hijo de Dios, que esa parte humana que Él vio era aún, digamos, en su parte humana, que aún no había sido glorificado, pero ahora, luego, en el libro de Apocalipsis, lo ve ya manifestado, glorificado en gloria, muerto y resucitado. O sea, luego del resucitado ya fue glorificado, ya lo y bueno, aún así cuando Juan lo vio resucitado, aún no había sido glorificado. Luego en el libro de Apocalipsis, en esa visión que él tiene, es que ya lo ve realmente como Él es ahora, como Él está en estos momentos. Dice, sus ojos como llama de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas, su cabello, dice que como un anciano, blanco como la nieve. Y bueno, muestra todo esto, sus pies en, en bronce, bruñido, o sea, ve toda la grandeza y toda la majestad. Entonces Juan tuvo la dicha, el privilegio de ver a Jesús en gloria y majestad. O sea, lo vio en su parte humana, lo vio en su muerte, lo vio en su resurrección y luego lo ve en gloria. Entonces, qué maravilla lo que el apóstol Juan pudo ver, pudo ser testigo de toda esta gloria. Por eso el apóstol Juan nos puede mostrar, nos puede hablar más acerca de lo que es la gloria de Dios, de lo que somos ahora y lo que seremos más adelante cuando Él se manifieste. Nos está hablando de esa manera. Dice, le veremos tal como Él es, así como Él le pudo ver, así como el apóstol Juan pudo verlo a Él como Él era. Sabemos que Dios ciertamente habita en luz inaccesible, el Padre habita en luz inaccesible, dice la Biblia, pero a través de Jesús podemos ver al Padre. Dice la Biblia que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. O sea que Dios se hizo asequible al hombre a través de Jesucristo. Bien, y el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, luego que nosotros ya sabemos que lo que se va a manifestar en nosotros, luego sabemos que vamos a ver a Jesús cara a cara. Luego de saber todo esto, tener esta esperanza en nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a purificarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que sin santidad nadie le verá.
es necesario estar en santidad para poder un día ver el rostro de Jesús, ser de corazón limpio, ser de corazón puro. Entonces esto es lo que hace una persona que tiene la esperanza en Él. El ángel decía ya en el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, queriendo decir que ya como que no hay tiempo, ¿cierto? Que el que ya está entregado a la perdición y al pecado, pues ya como que ya él va a seguir en eso y a eso se apresura a realizar, mientras que él está en Cristo y es santificado, se apresura, lo contrario, a santificarse cada día más. ¿Por qué? Porque tiene esa esperanza y se purifica a sí mismo. Bien, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, ahí vemos una definición de pecado. El pecado se puede definir de muchas maneras. En el evangelismo vemos que una definición de pecado es el deseo de hacer mi propia voluntad, ¿sí? Que se nos dan unas leyes, se nos dan unas normas, pero cada uno de nosotros, desde Eva, Adán y Eva, que el Señor les da a ellos unas normas, unas leyes, ¿cierto? Unos mandamientos, que no comieran de este árbol, que podían comer de todo menos del árbol del bien y del mal, y ellos desobedecieron, ¿cierto? Y comieron del árbol. En ellos, ¿qué estaba? Bueno, estaba la rebelión, el deseo de hacer su propia voluntad, y este es el pecado, ¿cierto? Aquí vemos que Juan lo define, dice como infracción de la ley, cuando el Señor ya da sus leyes y nosotros aún así queremos pasarlas por alto, queremos desobedecer, ¿cierto? Entonces vemos allí que es la infracción de la ley, el pecado. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sabemos que todos nosotros llevábamos en nosotros mismos la culpa, la culpabilidad, nuestro pecado, lo llevábamos a cuestas, ¿cierto? Pero Él apareció ¿para qué? Para quitarnos, para que podamos ser libres de esa pesada carga que nosotros llevábamos, ¿sí? Porque era o sea, éramos esclavos del pecado, pero Él dice, para eso vino Cristo, para quitarnos, y en Él no hay pecado. Es decir, el santo aún se hizo pecado por nosotros, sin Él haber cometido ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bien, entonces aquí podemos, si recordamos allá en Primera de Juan, en el capítulo 1, vemos que dice que no nos engañemos, que todos pecamos, ¿cierto? Que nadie puede decir que nunca ha cometido pecado porque estaría mintiendo. Bueno, la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Lo que pasa es que debemos entender en qué sentido está hablando. La Biblia dice no peca, es decir, no es practicante del pecado. Los hijos de Dios no somos practicantes del pecado, no nos gozamos en el pecado, no vivimos en el pecado, no es para nosotros deleite estar en el pecado. Y en eso se refiere, no peca, o sea, nosotros no pecamos voluntariamente. Y lo que dice allá en el libro, en el capítulo 1, se refiere a pecados ocasionales, sí, que no podemos decir ya soy libre absolutamente de pecado, porque no es así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo lo dijo, este cuerpo de muerte, mientras estemos en él, ¿quién nos librará de ese cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque está la naturaleza pecaminosa en nosotros, en nuestra sangre, en nuestro ADN, está la naturaleza del pecado, aunque bien en nosotros tenemos las dos naturalezas, la naturaleza de Dios, de la simiente de Dios, pero también todavía convive con nosotros la naturaleza del pecado, y a eso se refiere esta parte, ¿cierto? En el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, es decir, no es practicante del pecado. Todo aquel que peca voluntariamente, el que es practicante, dice no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor nos santifica, somos nuevas criaturas, ya queremos apartarnos de ese pecado y de esa maldad. Bien, estamos en el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Bien, entonces es necesario estar en justicia, practicar la justicia. Hemos visto ya y hemos hablado lo que dice allá en el libro de Miqueas, ¿cierto? Que tres cosas quiere el Señor de nosotros: amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Es necesario la justicia, y ciertamente la justicia es una palabra muy grande que engloba muchas cosas, pero nos está hablando en el término
que podamos entenderlo, ¿cierto? Hay que practicar la justicia, un salmo que dice que no pondré delante de mis ojos la injusticia. Si yo sé que algo es injusto, me alejo de aquello. ¿Por qué? Porque debo obedecer a Dios y amar la justicia, amar misericordia. Dice, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, ahí ya nos está hablando nuevamente que el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Y el diablo es el padre de ellos. Y él peca desde el principio. Bueno, ¿desde qué principio estamos hablando que él peca? Bueno, desde que él se rebeló contra Dios empezó el pecado. Desde el principio de la humanidad, ya el diablo ya estaba pecando. Desde eso, ya era Satanás, ya era diablo, ya pecaba. Entonces se puede referir a ese principio. Es decir, desde la primera vez que se convirtió en diablo, ¿cierto? Porque recordemos que él era un ángel de luz, pero se convirtió se halló maldad en él, en su corazón, y Dios lo arrojó. Entonces desde ese momento ya empezó a pecar, desde ese principio, desde que fue diablo, ¿sí? Y también desde el principio de la humanidad. Bien, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya se sabía que Satanás peca desde el principio y que él fue el que indujo a la humanidad al pecado, pero para eso Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Sabemos que en el primer Adán todos morimos, pero en el segundo Adán, o Jesucristo, todos somos vivificados y alcanzamos misericordia en él. Bien, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bien, aquí nos está hablando nuevamente de la paternidad de Dios, ¿cierto? Nos está diciendo que somos nacidos de Dios, Dios es nuestro Padre. Y aquí está aclarando lo que decía antes, que no peca. Entonces, ¿qué es lo que nos está aclarando aquí? Que no practica el pecado, que no es un practicante del pecado, que no es una persona que se deleite en el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué es la simiente? La semilla, la naturaleza de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la simiente de Dios, la semilla de Dios, la naturaleza de Dios ya es parte nuestra. Y por eso no pecamos voluntariamente. Por eso no nos gozamos, no nos deleitamos en el pecado. ¿Por qué? Porque en nosotros está la simiente, está la semilla de Dios. Dice, porque somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bien, el 10 dice nuevamente, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿cierto? El que no practica la justicia no es de Dios y el que no ama no es de Dios. Bueno, yo voy a hablar 3 punticos, cómo probar que eres un verdadero cristiano. Primero, recordamos capítulos anteriores que nos habla de la verdad, andar en la verdad, andar en luz, es decir, en Jesús. Es necesario andar en luz y no creer cualquier cosa, confesar que Jesucristo ha venido en carne. El amor es fundamental, el amor primeramente hacia Dios y luego hacia nuestros hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, sino que está en tinieblas. Y la parte moral, es decir, que no practica el pecado. Una persona que está en pecado no puede decir que está en luz, que está en la verdad, que es un hijo de Dios. Entonces estos 3 puntos, recordemos, la verdad, el amor y la parte moral. Estás en luz, o sea, todo ese conjunto de estas tres principios, digámoslo así, denotan que estás en luz. Si estás en la verdad que es Cristo, si amas a tu hermano, amas a Dios y estás en santidad delante de Dios, es decir, no eres un practicante del pecado, alguien que se goza, que se deleita en su pecado. Entonces ahí nos está hablando. Alguien que odia a su hermano no es nacido de Dios, puede decir yo amo a Dios, pero si no ama a su hermano, no ha nacido de Dios. Y el versículo dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, desde hace mucho tiempo, desde la ley de Moisés. Ya se nos había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es parte de la ley de Dios. El mensaje no es algo nuevo. Lo nuevo es simplemente que Jesús vino a manifestar, o sea, el nuevo mandamiento ya era antiguo, pero es nuevo en el sentido de que Jesús vino a mostrar con su propio ejemplo cómo se debía amar.
La parte, digamos, el Antiguo Testamento era la parte teórica, pero Jesucristo en el Nuevo vino a demostrarnos la parte práctica, cómo era que se amaba. Él nos demostró que sí se puede amar. Entonces, eso es lo maravilloso de Jesucristo, que nos mostró realmente con su propio ejemplo que sí se puede amar no solamente a los hermanos, sino también a los enemigos. Y amarnos unos más, con mayor razón entre hermanos. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, aquí ya nos menciona Caín, allá en el libro de Génesis ya sabemos tal vez la historia, ¿cierto? De que eran dos hermanos, el uno ofrecía al Señor mejores sacrificios de corazón, obras justas, mientras que Caín ofrecía al Señor lo malo, lo dañado, lo que no le servía, digamos lo que le sobraba. Entonces, ¿por qué causa mató Caín a Abel? Bueno, porque las obras de Caín eran malas, pero las de su hermano eran justas, o sea, tuvo envidia. Antes del asesinato hay otros pecados, ¿cierto? La envidia, el odio. La envidia es un mal tan grande que puede llevar a pecados mayores. Aparentemente la envidia no parece tan grave, ¿cierto? La envidia no parece tan grave, ni el odio a primera vista no parece tan grave, pero es tan grave que puede llevar a una persona a cometer un homicidio por la envidia, por el odio, por el rencor que se crea de esa persona. Bien, Caín sabemos que degolló, ¿cierto?, a su hermano, de esa manera mata a Abel, lo degolla, ¿cierto? Dice, hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Caín ahí está representando al mundo, ¿no? Y Abel está representando a los hijos de Dios, que no somos no somos amados por el mundo. Al contrario, el mundo nos aborrece. Entonces Caín ahí está representando al mundo y Abel está representando a los hijos de Dios. Y por eso no nos extrañemos que no caigamos bien en todo lugar, que no podamos tener comunión con ciertas personas. ¿Por qué? Porque recordemos, el mundo ama lo suyo y nosotros si no pertenecemos a ese sistema, ¿no? Porque recordemos que mundo aquí no se refiere a la humanidad en general o a lo creado, sino que se refiere al sistema que gobierna ese mundo. Sabemos que Satanás es el Dios de este mundo y todo su sistema, ese sistema que se revela contra Dios, ese sistema diabólico. A este mundo es el que se refiere y este es el mundo que no nos ama, dice la palabra. Entonces nada que nos extrañemos, no hay de qué extrañarnos si no caemos bien, ¿verdad? Porque el mundo nos aborrece. Allá el Señor lo había dicho, si lo aborreció primero a Él, cuánto más no nos va a aborrecer a nosotros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nuevamente el apóstol Juan está diciendo, ¿cómo tú sabes de que la nueva naturaleza está en ti? Porque amas, porque el amor no es algo que nos salga naturalmente de nosotros. Nosotros desde pequeños no nacemos amando, no. Es algo que Dios puso en nosotros, es parte del nuevo nacimiento. El que amemos a los hermanos, el que nos amemos unos a otros es algo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando llegamos a Cristo y Él nos hace nuevas criaturas, ahí podemos darnos cuenta de que realmente ya el amor está en nosotros. Esa es una manera que usted sepa, que usted puede probar que sí es hijo de Dios, ¿sí? De que nos amemos unos a otros. Y usted dice, bueno, yo estaba muerto, yo estaba en tinieblas, pero ahora estoy en luz, en la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque puedo amar. Dios puso en mí ese amor. Dios puso en mí esa capacidad de amar, no solamente a los que me aman, también a los que me aborrecen. Bien, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Bueno, vemos que en la ley implicaba menos, la gracia implica mucho más. Por ejemplo, en la ley solamente el adulterar era en el acto mismo, mientras que Jesús dijo, mas yo os digo, cualquiera que ve una mujer y la desea en su corazón, ya ha adulterado con ella, ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces vemos que la gracia implica mucho más. No pensemos que la gracia es como un libertinaje, no, antes es más.
Si antes en la ley se daba el diezmo, ahora en la gracia usted debe dar mucho más. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, date gracia. Y no solamente se limita a un 10%, nosotros debemos dar aún mucho más. Todo lo que tenemos pertenece al Señor. Y aquí también lo está diciendo. Antes se podía amar a los amigos, a los hermanos, y se podía aborrecer al enemigo. Ahora ya no. Ahora, y no simplemente que tenemos que amar a todos, sino que simplemente con odiar a alguien ya se está cometiendo homicidio. Entonces, si odias a tu hermano, dice la palabra, eres homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sí, aquel que no lo ama, aquel que no ama a su hermano. Increíble, es como está comparando a Caín, que cogió y degolló a su hermano. Así está comparando la Biblia a aquellos que no aman a sus hermanos. Y dice, permanece en muerte. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces los homicidas, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces es necesario amarnos unos a otros. El apóstol Juan, el apóstol del amor, nos está demostrando una y otra vez. Cuentan los historiadores que el apóstol Juan, bueno, no fue así siempre en sus inicios, ¿no? En sus inicios, recordemos que se le conoce como el hijo de trueno, ¿cierto? Por su actitud, digamos, un poco violenta, quería el juicio contra sus enemigos, digámoslo así, contra los que se negaban pues a obedecer la palabra, los que no recibían la palabra, pero ya al final, cuando él ya es transformado, cuando él ya conoce, cuando él ya es testigo de todo esto, él dice que cuando era anciano, las últimas palabras que él pronunciaba, o sea, siempre pronunciaba mientras los llevaban a él, que ya no veía muy bien, que los llevaban a la iglesia, él decía, amémonos unos a otros, ama a tu hermano, ámense unos a otros. Eso era lo que los historiadores mencionan que eran sus últimas palabras, que así, de esta manera, él siempre que iba a la iglesia, recordemos, él vivía en Éfeso, ¿sí? Era el lugar de él, que él vivía allá en Éfeso y él estaba pues a cargo de las iglesias, él estaba pendiente de las iglesias, ese era su mensaje, el amor, y aquí lo vemos. Y versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bien, allí está escalando a un nivel más grande, ¿cierto? Nos está diciendo, mire, si Jesús tuvo tan grande amor que fue capaz de dar su vida por nosotros, bueno, no quiere decir que nosotros que tengamos que morir, digamos, por nuestro hermano en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos salvar, si morimos por alguien, no podríamos salvarle a esa persona. Pero el sentido que está diciendo es, bueno, el amor tuyo debe ser tan grande, debe ser, tu entrega debe ser tal, que si es necesario, pues dar la vida, ¿cierto? Debemos llegar a ese nivel de amor, ¿sí? Que nos amemos unos a otros como partes de un mismo cuerpo, ¿sí? Porque nosotros, a nuestro cuerpo, nosotros lo amamos cada miembro de nuestro cuerpo, nosotros no vamos a desechar la mano, ay, es que no te necesito, no. Así como amamos nuestro cuerpo, así mismo debemos también amar a nuestros hermanos. Y el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, mire, en algo mínimo usted debe mostrar realmente que ama a su hermano. ¿Cómo? Que si su hermano tiene necesidad, usted debe suplir esa necesidad. Y no solamente decir, hermano, vaya ore, hermano, bueno, oremos juntos. No solo eso, claro que hay que orar juntos. Claro que muchas veces uno necesita simplemente que alguien le escuche, que alguien le dé una palabra, oración, un abrazo, diga estoy contigo, o que lo invite a almorzar. Sí, hay veces que se necesita eso nomás, pero hay momentos donde la necesidad es tal que si es necesario yo dar de lo mío, no lo que me sobre, no, dar de lo mío, dar de lo que yo tengo, compartir una libra de arroz, una libra de azúcar, un café, lo que sea, con mi hermano, yo debo hacerlo, yo debo compartir si es necesario, porque si yo teniendo, cierro las puertas de mi casa, cierro las puertas de mi cocina para no bendecir a otro, ¿cómo yo puedo decir que el amor de Dios está en mí si mi hermano está necesitando? ¿Cierto? Ahí está, él dice, ¿cómo puedo decir yo que el amor de Dios está en mí si no comparto con mi hermano algo que está a mi alcance?
¿cierto? Algo que está a mi alcance de compartir. Bien, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nos está diciendo, y el amor no solamente debe ser con la boca, con los labios, expresarlo, está refiriendo hijitos, o sea, el apóstol Juan nos está hablando de una manera amorosa, de una manera tierna. Hijitos míos, ¿cierto? No amemos de palabra, porque de palabra podemos decir yo amo a mi hermano, pero con nuestros hechos no lo estamos demostrando, ¿cierto? De hecho y en verdad, es decir, si mi hermano necesita algo, suplir algo, hagámoslo, porque muchas veces nuestro hermano necesita un favor y muchas veces nosotros decimos sí, yo te voy a ayudar, te vamos a ayudar, y muchas veces se queda solamente en palabras. ¿Cuántas veces no ofrecemos nuestra ayuda a alguien y realmente cuando la necesita no la damos? O sea, hablamos solamente de palabra. Yo creo que nos ha pasado muchas veces eso, que vemos a alguien que necesita, nos proponemos, sí, te vamos a ayudar, te vamos a recoger una canasta de amor, ¿cierto? Podemos haber hecho eso, podemos decirlo solamente de palabra y quedó en veremos. Realmente no lo llevamos a la práctica. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan que es, en verdad, si usted está viendo la necesidad, no solamente diga, sí, vamos a ayudarle, sino que realmente llévenlo a la práctica, llévenlo al hecho, hagan lo que tenga que hacer. Si toca que reunir entre varios, reunimos, pero tenemos que manifestar el amor de Dios, ¿sí? Y no quiere decir que bueno, puede ser que yo no tenga mucho tal vez para compartir, para dar, pero somos una comunidad en Cristo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación donde vamos, allí entre todos. Si hay un hermano, por ejemplo, lleva tiempo sin conseguir trabajo, ¿qué es lo que debemos hacer? De pronto a mí sola me queda difícil, ¿cierto? O a cualquier hermano le queda difícil comprarle un mercado. Pues si usted lo puede hacer y está a su alcance, excelente, hágalo, no lo dude, que es un hermano en Cristo, que esa persona va a estar eternamente agradecida con usted. ¿Por qué? Porque usted manifestó el amor de Dios y suplió una necesidad. Pero si usted no lo puede hacer solo, entonces reunámonos entre varios, que entre muchos sí podemos, 1 o 2 productos sí nos queda fácil, seguro que sí nos va a quedar fácil, y entre todos vamos a reunir un buen mercado y vamos a ayudar a ese hermano que está necesitado. No lo tomemos en saco roto, no digamos luego lo haré, luego lo reuniré, no, propóngase y dispóngase. Ahí lo que el apóstol está diciendo, hágalo, no sea solamente de palabra, no, que no sea una palabrería, que hay gente que promete mucho y realmente no da nada, ¿cierto? Ofrecen mucho, más a la hora de dar ya no se ve los resultados. Entonces que realmente sea en hechos y en verdad, que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, que es verdad, que es luz, que Él anda en luz, llevemos a la práctica esto, amado hermano. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien, entonces, mire, qué bueno que dice la Biblia, en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? En que nuestro corazón no nos reprende, ¿cierto? Que nuestros corazones están seguros y confiados en Él. Dios conoce todas las cosas, y si usted dice, bueno, yo voy a hacer esto, usted determina algo en su corazón, algo que va a hacer, y su conciencia, su corazón no le, no le desvía, no le indica que está mal, usted está bien. O sea, si su corazón no le reprende, si su corazón al contrario, su corazón le dice, está bien, o sea, todo está bien, si su conciencia, digamos, conciencia y corazón, ¿cierto?, van relacionados, podemos decir que se trata de lo mismo, ¿cierto? La conciencia y el corazón, ahí en esa parte se trata como, hace referencia a lo mismo. Cuando usted hace algo, determina algo, y usted lo hace y se siente bien, entonces mayor es Dios que su corazón. Usted está confiado en Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo lo bueno, está haciendo lo justo, está haciendo lo que es. Dice, usted confía en Dios. Qué bueno que tengamos una buena conciencia, un buen corazón que no nos reprenda. Bien, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos.
¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué bueno, amado hermano, contar con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo, porque usted está en luz, porque usted está guardando la verdad. Qué bueno, amado hermano, que usted tenga esa seguridad, esa confianza de que si usted va a orar, sus oraciones son contestadas. Entonces hay una clave para la oración, ¿cierto? Hay un puntico para claves para que nuestra oración sea respondida, ¿cierto? De ahí se podría sacar un mensaje, claves para que nuestra oración sea respondida. ¿Cuál? Una de ellas, que guardemos los mandamientos de Dios y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Hay un salmo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted se goza, si usted hace las cosas bien para Dios, si usted está gozándose, deleitándose en el Señor y está guardando sus mandamientos y está haciendo las cosas que son agradables para Él, usted debe tener seguridad de que sus oraciones son escuchadas, son contestadas. Dice la Biblia: Dios a los pecadores no escucha, pero si alguno es temeroso de Dios, a este el Señor oye, a este el Señor escucha y concede lo que ha pedido. Entonces, qué bueno es eso, qué bueno es tener esa seguridad de que estamos bien, estamos en integridad, estamos en luz y nuestras oraciones suben delante de Él como incienso, como olor grato, como olor fragante. O sea, nuestras oraciones el Señor tiene allá un lugar especial para nuestras oraciones. El Señor tiene un lugar incluso para nuestras lágrimas. Dice que Él las tiene en su redoma como algo muy preciado, como algo muy valorado. Él lo tiene allá. Entonces confianza tenemos en Dios de que nuestras oraciones no son en vano. Lo que nosotros oramos, lo que nosotros pedimos a Dios no es en vano. Entonces, si nosotros estamos ayudando, si nosotros estamos dando a nuestro hermano, al que lo necesita, debemos tener la confianza y la seguridad de que eso mismo se nos devuelve aún más. Es lo que está diciendo. Mira, ahí el contexto podemos ver que se está hablando del amor, el amar a nuestro hermano, el ayudar a nuestro hermano, y nosotros mismos, cuando ayudamos a otros, nosotros mismos estamos recibiendo también. Cuando ayudamos a nuestro hermano, nosotros mismos estamos recibiendo aún más de lo que estamos dando. Sí, es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando nosotros sembramos un frijolito, de esa mata salen muchos más frijoles y eso se multiplica. Entonces así mismo es también, ¿cierto? Dios nos escucha. Qué bueno que contar con los cielos abiertos, contar con cielos abiertos para las peticiones de nuestro corazón. Yo sé que hay muchas aflicciones, dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, hay problemas, hay preocupaciones, pero tengamos fe en Dios, que si hacemos las cosas bien, Dios nos escucha y Dios nos va a librar de cada una de esas aflicciones. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bien, ¿cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de Jesucristo. Es algo en nosotros, ¿no? Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, lo primero, cuando uno llega a una iglesia cristiana, a un lugar cristiano, cuando uno llega a los pies de Cristo, ¿es por qué? Porque ha creído. Es un mandamiento, pero creer en Jesucristo, ¿cierto? Bueno, y no solamente quedarnos en la parte de qué, de creer, ¿cierto? Sino de saber que es así y de obedecer y seguirle, ¿no? Entonces, pero lo primero que es creer. O sea, si yo ya no creí, dice la Biblia que el que no creyó ya fue condenado. O sea, lo primerito que nosotros debemos hacer es creer en el nombre de Jesús. Es el primer requisito para la salvación, para la vida eterna. Creer en Jesús, creer en su sacrificio, creer en lo que Él hizo por nosotros. Entonces es lo que está diciendo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dice: y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? A creer en Él y amarnos unos a otros. ¿Es difícil amarnos? Bueno, al principio puede que digamos: sí, es difícil, amar es difícil, pero mire, cuando la naturaleza de Dios está en nosotros, podemos amar. Hay un coro, recuerdo en este momento,
Porque tu Dios es amor, puedes amar. Porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar. ¿Sí? Entonces, qué lindo es ser perfeccionado en el perfecto amor de Jesucristo. Qué lindo es andar en luz, andar en amor, ser perfeccionado en ese amor. Qué hermoso es verdaderamente. ¿Por qué podemos amar? Porque nuestro Dios es amor, porque Él es luz, porque no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces es posible amarnos unos a otros. Versículo 24, ya es el último de este capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Bien, entonces si guardamos y obedecemos sus mandamientos, Dios está en nosotros. Permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces mire que están los dos puntos. Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios. Es algo realmente maravilloso saber que el amor, que la compasión de Dios está en nosotros, que somos sus hijos, permanecemos en Él. Es algo maravilloso saber que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Y bien, dice así, versículo 24, por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, amado hermano, es algo maravilloso. Estamos llegando a este final de este capítulo, gozados. Yo me he gozado en el Señor de que nos dio su Espíritu Santo. No somos huérfanos. Dice la palabra que Él enviaría a otro consolador. ¿Quién está aquí mismo, ahorita mismo aquí conmigo? Y cuando usted va a la iglesia y en todo lugar, es el Espíritu Santo. Él está aquí a nuestro lado, Él es el consolador, es Dios en la tierra, aquí mismo. Mire, allá en el Antiguo Testamento era Jehová el que estaba, ¿cierto? Era Dios, Jehová Dios, el que estaba con el hombre. Luego en la época de Jesús, fue Jesús el que estuvo humanamente, ¿cierto? Acá, pero aquí espiritualmente quien está ahorita es el Espíritu Santo y quien Dios en la tierra. O sea, Dios nunca ha abandonado al hombre. Dios en sus las diferentes personas de la Trinidad han estado con el hombre a través del tiempo, a través de la época. Entonces recordemos, primero fue el Padre, luego fue el Hijo y ahora es el Espíritu Santo quien está con nosotros. Bien, entonces este capítulo hermoso, recordemos, somos hijos de Dios. Que nadie nos quite esta seguridad, tengamos esa esperanza y como conclusión, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces el llamado es a vivir en santidad, a estar puros, a alejarnos del mal, a alejarnos de todo lo que no le agrada al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a andar como hijos de Dios, como hijos de luz que somos.